Hola a todos y bienvenidos al episodio número 238 de Salud Financiera, un podcast que intenta que cada día aprendas algo nuevo con los casos y las finanzas de personas que como tú y como yo quieren compartir sus conocimientos financieros, su trayectoria y su planificación, y también con las historias que os cuento acerca de los mejores empresarios, inversores de la historia. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros aquí en directo. Aquí sabéis que para mí es un directo porque luego no llevo edición, así que intento equivocarme lo menos posible. Y también compartiros que hoy vamos a tener el caso número 41 de las finanzas de tu vecino. Ayer cometí un error en el último programa y dije que era el caso 39 y no, era el caso 40. Luego lo arreglé en la miniatura para que no llevara confusión y en el nombre era el caso número 40 de las finanzas de tu vecino y hoy vamos a ver el 41, uno de los casos que más me ha llamado la atención de los últimos tiempos y la verdad que mucho orgullo tengo de esta vecina, porque es una vecina. Hoy vuelve una vecina a compartirnos sus finanzas y la verdad que es bastante interesante este caso. ¿Qué vamos a ver? También al final os compartiré unas reflexiones de Morgan Housel. Ya sabéis que es uno de los autores que no me pierdo ninguno de sus artículos en su blog Collab Fund. Creo que sí se llama el blog y me pareció muy interesante la última publicación que hizo ayer y la quiero compartir con vosotros. Si quieres enviar tu caso, si quieres enviar tu duda, la más sencilla, la más, no sé, la más compleja, hazlo al 614-239-639 vía WhatsApp o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com o en los comentarios de Substack, de YouTube, de cualquiera de estas herramientas. También hay muchas personas que me dejan sus comentarios y sus dudas ahí y yo me las voy apuntando y las trato aquí en el programa o les contesto en cualquiera de las vías de divulgación que tengo. Sin más dilación, vamos a comenzar con el programa de hoy y os traigo un caso muy interesante para compartir y os lo presento. Primero os leo el mail porque cuando las personas se toman su tiempo para enviarme un mail tan detallado, creo que faltaría un poco a su trabajo el no comentar todo lo que dice. Dice, hola Luis Ángel, para empezar quiero darte las gracias por tu podcast y animarte a que sigas divulgando como lo haces. Me pareces la persona más honesta que se mueve en esta red. Llevo 8 años invirtiendo a través de fondos de inversión junto a mi marido, esto es un punto importante de la historia, y desde mi punto de vista, desde que estalló la pandemia, en este mundo de las inversiones se ha contaminado de tal manera que a veces pienso que tendría que venir un susto de los buenos para que se limpie la contaminación que veo en la atmósfera. Salen gestores y vendedores de humo hasta debajo de las piedras, y aunque ya te escuchaba en Rankia, ha sido un placer para mí encontrarme de nuevo con tu podcast. Me encanta cómo divulgas tu sinceridad y aunque no te lo creas, eres de lo mejor que se puede leer y escuchar en la red. Créeme, lo escucho casi todo y muy poco merece la pena. Quisiera hacer otro apunte. He aprendido mucho con el foro de Rankia de fondos de inversión creado por Daniel Pérez Alegre en el año 2018, leyendo a los míticos del foro de los que jamás hubiera imaginado. Han sido años de lectura impagable y de aprendizaje continuo que a día de hoy lo sigo leyendo. Os dejaré el enlace de ese hilo. Es un hilo de foro que creo que se llama Cartera de Fondos Rankianos y va cambiando el año. Sinceramente, muchas membresías, muchos cursos que se venden por ahí, no tienen, aquí coincido con nuestra vecina, no tienen ni de cerca la calidad y el valor y las enseñanzas que se aprenden leyendo desde el primer mensaje de ese hilo hasta el final. La idea de fondos, la idea de planificación financiera y demás. Era un hilo de que a pesar de que había muchos mensajes en el día a día, yo estaba suscrito a un resumen semanal o un resumen diario. Me suscribía para que me llegaran las notificaciones porque me encantaba leer las aportaciones que había ahí. Le he perdido la pista, es cierto, en el último tiempo he intentado un poco desintoxicarme. Imaginaros que yo era el moderador del foro y mi vida era los 7 días a la semana estar al frente de leyendo los foros y los hilos, y una vez que dejé el proyecto he intentado entrar lo menos posible. A veces me paso por algún artículo que veo que está escrito para dar alguna matización o dar mi opinión. Sobre todo estoy suscrito al blog de Enrique Roca, aunque algunas cosas me interesan y otras no, pero sí intento tener el menor contacto posible. Dice, bueno, te expongo nuestra situación y si crees que podrías darnos algún consejo sobre la estructura creada, te estaría muy agradecida. Partiendo de la base que ya te estoy agradecida por todas las valiosas aportaciones en tu podcast y la newsletter. Por cierto, te vimos en El Cazador. Varios ya me han comentado que me vieron ahí en El Cazador. Para mí es un poco de vergüenza porque siempre estoy, para quien lo escuche con podcast, quizás ni me ponga cara o quizás no me conozca esa faceta personal y claro, como en El Cazador al final cuentas cosas personales, pues bueno, pero bueno, aquí también lo hago, así que, pero me da mucha vergüenza hacerlo mal y demás, pero bueno, estuvo bastante bien. Dice, somos una pareja de 50 y 51 años. Hemos sido autónomos durante 25 años. Hemos trabajado mucho, ahorrado muchísimo y hemos cometido una barbaridad de errores con nuestras finanzas.
Tenemos 2 gemelos terminando bachiller y el próximo curso empezarán la universidad. Hace 2 años tomé la decisión de trabajar solo a media jornada, esta vez por cuenta ajena. Mi marido sufrió una operación del aparato locomotor y le concedieron una pensión por incapacidad, gracias que es muy deportista y se encuentra fenomenal, pero lo suyo lleva. Tenemos un local alquilado, que es de donde yo desarrollaba mi actividad. Tenemos ahorrados casi 800.000 euros, piso pagado y sin deudas. Actualmente tenemos separados, nos vamos a, antes de entrar ahí, a hacer un recap. Tiene una pareja, uno está sin trabajar porque tiene una pensión por incapacidad. La otra persona trabaja, nuestra vecina trabaja, en vez de ser autónoma, a jornada parcial. Tienen un local alquilado, 2 gemelos a punto de entrar a la universidad. ¿Vale? Esto es un poco la situación personal y familiar de este caso. Actualmente tenemos 200.000 euros en cuentas remuneradas y plazos fijos, con la idea de que nos sirvan de complemento a nuestros ingresos hasta que los hijos terminen de estudiar de 5 a 7 años. Es mi cálculo, ya que solo con nuestros ingresos no cubrimos los actuales gastos de colegio, clases particulares y demás gastos que nuestra familia demanda. Después de estos 5 o 7 años la cosa cambiaría. Pensamos que nuestros gastos se reducirían muchísimo. Yo dejaría entonces de trabajar e intentaré disfrutar de los años buenos que nos queden. ¿Vale? Volvemos a la situación. Tenemos el 25% del patrimonio en una cuenta remunerada o depósitos a plazo fijo para cubrir los gastos adicionales que ni con la pensión de incapacidad ni con los ingresos se puedan establecer. Aunque tú tengas piso pagado, pues todos sabemos que allí hay facturas, hay que comer, las clases particulares, pues los viajes para 4 personas, pues imaginaros los gastos que hay en el día a día, las salidas a restaurantes y demás. Pero para eso tienen esos 200.000 euros que funcionan, podríamos llamarle como un fondo de emergencia. Para ello tenemos una cartera en renta 4 con un riesgo moderado. Aquí tenemos 300.000 euros con la intención de usarla en 5 años y sacarle una rentabilidad del 5% anual. Sé que Renta 4 no dispongo todos los fondos que me gustaría, pero por otro lado es un banco que me da tranquilidad, nunca falla en su plataforma, tengo una sucursal muy cerca de casa y estos fondos son los elegidos dentro de su oferta de fondos que no me cobran custodia, porque algunos cobran y por eso no los utilizo. Es decir, que de toda la oferta que hay en Renta 4, uno de los criterios a la hora de seleccionar un producto en concreto es que no tenga la comisión de custodia adicional de Renta 4. A mí esto de Renta 4 me parece tan anticuado. Oye, asegúrate, como hizo en su momento BNP, de que el 50% de los fondos al menos te generen retrocesiones, ¿vale? Esto lo puedo llegar a entender, o que, imagínalo, ponte el mínimo de que tengas que tener al menos un producto de la casa contratado y mucha gente se buscaría algún fondo monetario o de renta fija a corto plazo, pero ahí por lo bajo, cobrarte para que tengas tu patrimonio en productos no me parece, a largo plazo, con la cantidad de ofertas que vienen saliendo, no me parece lo más adecuado. Y yo soy uno de los que intento mirar que los fondos no tengan comisiones adicionales, lo que esto, como va cambiando y nadie te avisa, pues es bastante a veces complejo y fondos que no tenían, de pronto de la noche a la mañana aparecen y tienen. Pero bueno, vamos a ver esa cartera que tiene con un horizonte temporal en 5 años y que quiere buscar una rentabilidad del 5% anual. Os la voy a mostrar aquí en pantalla mientras os voy diciendo los pesos para que la podáis ver. Vale. Tenemos el Dunas Valor Prudente con un 20%, el Grupama Alpha Fixed Income un 20%, el 10% en Renta 4 renta fija 6 meses, el 10% en AXA Eurocredit Total Return, 20% en Guinness Global Equity Income, 15% en BLE Global 50 y 5% en JP Morgan Select Equity. Volveremos a ella más adelante, pero vamos a seguir con la lectura del email. La siguiente cartera la tenemos en MyInvestor y la idea es usarla cuando se termine la primera, a los 67 años, o a lo mejor nunca, porque ya yo cobraría pensión a esa edad si no cambian las cosas, claro, y junto con la pensión de mi marido viviríamos de sobra. Pero me daría algún capricho, eso seguro. Peco mucho de prudente, porque me siento más segura sabiendo que tengo monetarios y renta fija para usar en caídas, ya que nosotros ya no podemos hacer aportaciones que vengan de ahorro nuevo. La estructura de la cartera os la voy a mostrar aquí a continuación. Esta sería la cartera, sí. Aquí lo estaríamos viendo. Sería el iShares MSCI World Developed World Index un 30%, 5% Brandes European Value, un 5% Hexagon Copernic. Antes teníamos el Jackman, llevábamos 2 años siguiendo el Copernic, pero hasta hace poco en MyInvestor venía como no traspasable. El 5% en Fan Smith, aquí tiene la duda si traspasarlo a Robeco
QE Emerging Conservative Equity, por descorrelacionar, el 5% en Fidelity Global Technology, un 20% en Groupama Treasury, un 20% en DWS Ultra Short Fixed Income y un 5% en Dunas Valor Flexible. Dice, esta es mi historia, muchas gracias Luis Ángel, te deseo lo mejor, si sigues con esa honestidad y esa pasión que le pones, los frutos vendrán solos. Te lo digo yo que pasé por una situación similar el día que tomé la decisión de emprender mi negocio. No tenía un duro, eran pesetas, claro, no tenía ni para los gastos de 3 meses, el apoyo de mi marido siendo novios entonces, las ganas y las 12 horas de trabajo diario dieron sus frutos poco a poco. Un abrazo y ten presente que al otro lado muchos como nosotros te escuchamos a diario y aprendemos de ti. Gracias por todo. La verdad que es un email muy, muy bonito el que me ha enviado esta vecina y a veces uno dice, lo tenía el email y no lo había abierto porque intento no abrir los mails. No intento no abrir los mails hasta el día que le puedo dedicar tiempo porque si no me genera mucho ruido en el sistema, pero quizás debería haberlo leído antes porque esta semana a veces tienes días de, es que no se genera esto, no se genera lo otro, le dedicas muchas horas y tal, y digo, mira, me hubiera leído este mail y me hubiera dado un subidón que quizás me hubiera arreglado muchos de los días de esta semana. Pero bueno, vamos a lo importante que es el caso de esta vecina y un poco las consideraciones que yo puedo tener. Varias ideas que me vienen a la mente sobre este caso. Estamos hablando de, recordar, edad 50, 51 años. Una de las cosas que vamos a tener es que, curiosas de este caso, es que tenemos un patrimonio muy alto ahorrado, pero nula capacidad de aportaciones adicionales a este patrimonio, primero porque el dinero actualmente que hay, los ingresos que entran a la unidad familiar son inferiores a los gastos, para eso está el patrimonio que han creado, y los ingresos futuros, aunque llegara a la jubilación de aquí a allá, estamos hablando de un periodo temporal tan largo que tampoco podríamos pensar en qué situación estará. Es decir, estoy seguro que el esposo de esta vecina hace 15 años no pensaba que iba a estar con una pensión de incapacidad, ni haber pasado por una operación. Lo digo porque evidentemente nadie, toco madera, que yo le deseo lo mejor, que se recuperen y demás, pero sí es una reflexión interesante para que nosotros nos hagamos. Ya lo he repetido varias veces, pero cuidado con esas planificaciones a tantos años de aportaciones periódicas y demás, y juguemos un poco siempre más conservadores o con la oportunidad de, oye, ver qué puede pasar y qué otras alternativas tenemos para generar esa liquidez en caso de que la situación cambie. Aquí, ¿qué se me ocurre? Estas personas, evidentemente, una de las fuentes de generación de liquidez extra, llegado el caso, podría ser la venta del local que alquilan hoy. Es una de las cosas que se me vienen a la mente y que pueden ocurrir. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que tenemos para ir viendo. Una de las cosas que a mí me pueden llamar la atención cuando tenemos patrimonios muy altos es que podemos distribuir, hacer esas carpetas, esos nichos que tiene separado esta vecina. Pues, centrémonos en el primero, 200.000 euros en cuentas remuneradas y plazos fijos. Este es el fondo de emergencia. A algunos le podrá decir, guau, pero 200.000 euros de fondo de emergencia, ya, pero cada uno aquí con lo que se sienta cómodo. Lo que sí le intento transmitir a esta vecina y la reflexión que me viene es, los fondos de emergencia, ya lo he hablado varias veces, los depósitos no le veo tanto encaje. Porque si hay una emergencia, no puede sacar el dinero sin penalizaciones. Ha habido vecinos que han logrado contratar depósitos que sin problema, si le hace falta, puedan recuperar ese dinero sin ninguna penalización. Pero es que tampoco nos cubren de un aumento de la inflación muy rápido en esos periodos de 18 o 24 meses. 24 meses da para mucho. Imaginaros, si la inflación se va al 6%, mi depósito lo que ha hecho es perder el dinero. Y a una idea que se me da vuelta ahora es de que este patrimonio, un dato que no tenemos de la vecina es cuánto de sus gastos, superan a los ingresos en el último 1 o 2 años que tienen esta situación desde que ha dejado de trabajar a tiempo completo y se ha ido a trabajar por cuenta ajena. ¿Cuánto? Es decir, oye, mira, pues el ritmo de crecimiento de nuestro patrimonio, de ese líquido que tenemos de 200.000 euros, es aproximadamente de unos 2.500 euros al mes, unos 30.000 euros al año. O quizás menos, 1.500. Estamos hablando de 18.000 euros al año. Según el ritmo de gasto o los gastos previstos, es lógico ser más conservadores o no con ese fondo de emergencia. Pero a mí algo que se me ocurre y es algo
que le he dado vueltas con algunas personas que he hecho mentorías, que han sido muy conservadores, y una de las cosas que le digo, ¿sabes qué puedes hacer cuando tienes alto patrimonio en tu fondo de emergencia? Coger y dividir el patrimonio, ponle, llámale 60-40, o si quieres un 50-50 para que los números te sean fáciles de calcular. Imaginemos en este caso que tenemos 100.000 euros en la cuenta remunerada de Trade Republic al 2,50, pero vamos a ponerla al 2 para que estemos en consonancia todos. Si hacemos los números, al final del primer año, que vamos a tener 102.000 euros, ¿vale? Ahora bien, si cogemos los otros 100.000 euros y los ponemos a trabajar en activos que su máxima caída esperada aproximadamente pueda ser un 2%, o activos que tienen una rentabilidad asegurada, y vamos a pensar a vencimiento o vencimientos muy cercanos, ¿vale? Podemos estar pensando de fondos que inviertan en renta fija norteamericana a muy corto plazo, con divisa cubierta, o no. Vamos a pensar, o fondos que inviertan con duraciones modificadas muy bajas, es decir, con una sensibilidad muy baja a los tipos de interés, pero un rendimiento destacado, como puede ser el buy and hold deuda, pues así lo que podríamos hacer es, oye, en el peor de los casos, cada año yo perdería de una de las patas del fondo de emergencia la misma cantidad que estoy ganando. No es el peor de los casos, porque el peor de los casos hipotéticamente bueno, sería que le quiebren todos los bonos a esos fondos de ultra corto plazo. Pero esa estructura del fondo de emergencia es algo que yo creo que muchos se pueden plantear. Oye, si ya yo tengo un rendimiento asegurado por algo, por una pata, puedo coger la otra mitad y ponerla a trabajar. En el mejor de los casos, tendríamos la remuneración de la cuenta remunerada más ese potencial que nos da ese fondo de emergencia. En el peor de los casos, nos quedaríamos más o menos iguales. Entre lo que gane por la cuenta remunerada, lo pierdo por la otra pata de la renta fija de muy, muy, muy corto plazo. Eso es una idea. Evidentemente, si tienes fondos de emergencia muy, muy pequeñitos, no te pongas a hacer esto porque es más probable que tengas que tirar de ese fondo de emergencia. No es lo mismo un fondo de emergencia de 20.000 euros o de 10.000, que se te rompe el coche o pasa una desgracia como lo que pasó aquí en Valencia, y 10.000 euros lo vas a tener que usar sí o sí, o te tiran del trabajo, o quieres pegarte un viaje que no tenías planificado, o cualquier cosa, una reforma, o lo que sea, sí es más probable que lo tengas. Pero cuando ya los fondos de emergencia son tan grandes, sí quizás no podríamos intentar otras estrategias y ir buscando esos apaños para sacarle un poquito más. Vamos a la segunda cartera. La segunda cartera, los recuerdo, de unos valor prudente, Grupama Alpha Fixed Income, Guinness Global Equity, Vele Global 50, AXA Eurocredit Total Return, renta 4, renta fija, 6 meses, y el JP Morgan Global Select Equity. Vamos a ver un poco una foto de la misma. Pues estábamos hablando de una cartera 30-50-10, más o menos 30 en acciones, 50 y pico, un poco en renta fija, efectivo un 6%, y el otro 6% más o menos está en oro. Por regiones, Europa un 39%, América un 53%, Asia muy, muy poquito peso. Por capitalizaciones bursátiles, casi todo el tamaño de la renta variable está, ese 33%, no es que haya mucho, pero ese 33% está en compañías de gran capitalización. Casi el PER de la cartera 19 veces. Por sectores, tecnología es el que más pesa con un 19%. Consumo defensivo es el que más pesa con un 20,58%, salud un 16% y tecnología un 19,07%, también teniendo mucho peso en servicios financieros. La parte de la renta fija, que es la que mayor peso tiene en esta cartera, una duración efectiva de 3,88, aunque el vencimiento efectivo de la cartera es de 6,18. Normalmente, cuando tengamos horizontes temporales, agrupemos la duración, podríamos agrupar, hacer coincidir la duración y el vencimiento efectivo de esa cartera a el horizonte temporal, porque si no hay quiebras de bonos, pues lo normal, y los bonos, la estrategia de los fondos que utilizamos son mantener esos bonos a vencimiento, pues estaríamos un poco metiendo ese riesgo del movimiento de los tipos de interés. La calidad crediticia media es de B. Aquí sí no estamos hablando de que la calidad crediticia media sea la más alta dentro de las que podemos ver de la cartera. Vale, datos de interés. Pues la mayor pérdida en un año vista de esta cartera en la simulación es de un 2,62%, es decir, cumple el objetivo
que buscaba nuestra vecina, porque dices, oye, más o menos en el pasado, lo que nos dice esta cartera, que lo máximo que ha perdido en el periodo de un año ha sido menos de un 3%, menos de un 3%, la mejor rentabilidad anualizada ha sido el 5,32% y en los últimos 5 años, por ejemplo, ha tenido una rentabilidad del 5,29%. La peor rentabilidad de un 3,37% en la rentabilidad de los 5 años. Correlaciones, muy, muy bajitas todas. Muy, muy bajitas. Los que más correlacionados están, al final, llegan a ser los productos, vamos a verlo aquí, los productos de renta fija, el Renta 4, renta fija 6 meses, y el Grupama Alpha Fixed Income, que tiene correlaciones de 0,82, o por ejemplo, vamos a verlo aquí, el Guinness Global Equity Income con el JP Morgan Global Select Equity, ¿vale? Que tiene una correlación del 0,85. Volatilidad muy baja, del 4,72. Estas son las típicas carteras que se logran montar, que tienen casi más rentabilidad anualizada en los últimos 5 años que la volatilidad asumida. Estas son, vamos, lo que quisiera todo el mundo. Oye, tengo más rentabilidad, más unidades de rentabilidad por cada unidad de volatilidad asumida. Y realmente es un tracking error de 4,38, una beta muy, muy descorrelacionada al mercado de 0,52, una beta muy, muy baja descorrelacionada. Y bueno, sí es cierto que al tener varios fondos, dos fondos sobre todo de renta variable global, sí hay algún solapamiento entre las posiciones de Guinness Global Equity y JP Morgan Global Select Equity. También entre Dunas y Renta 4, renta fija 6 meses. Y esto es algo que yo de la cartera, el único fondo así que me esquilma es este de Renta 4, renta fija 6 meses, porque ya tienes Dunas. Y una de las cosas que os va a pasar, por ejemplo, creo que ayer cuando hablábamos de My Investor, cartera permanente, una de las cosas que os va a pasar es que la liquidez de la mayoría de fondos españoles se invierten en letras del tesoro a muy corto plazo de España. Entonces, todas las gestoras españolas suelen llegar a tener a esa exposición porque es un activo muy barato en el que tener la liquidez y asumen poco riesgo. Entonces, yo tener en cartera, si ya tienes un fondo como el de una valor prudente, tener el renta 4, renta fija 6 meses, quizás no lo veo tanto, y ahí podríamos tener otro tipo de activos, como pues por ejemplo, aquí hemos hablado bastante de este mismo del Buy and Hold Deuda, hemos hablado de Gamma Global, pero también cualquiera de la categoría de renta fija de muy corto plazo, el Neuberger Ultra Short Term, todo, cualquier DWS que más adelante nos va a aparecer en cartera, todo este tipo de productos podríamos pensar que le añadimos a la cartera. Porque es verdad que el AXA Eurocredit Total Return aquí lo que nos hace es quizás dentro de la renta fija que tiene, es la renta fija más arriesgada. Mirar la diferencia de volatilidad. El Grupama Alpha Fixed Income tiene una volatilidad del 0,93, pero el AXA Eurocredit Total Return tiene una volatilidad del 8,07. Es decir, estamos hablando de que no es un fondo de renta fija a corto plazo, ni mucho menos, y con poca volatilidad. Entonces, está bien tenerlo porque nos hace balanceo en la cartera, pero que no podríamos buscar otro producto que tenga exposición a renta fija gubernamental de corto plazo en Europa y tener para esa pata de la cartera. Aquí poco más que decir, es una cartera a 5 años vista, la rentabilidad esperada más o menos y media de la cartera ha sido la que ella está buscando dentro del 5%, incluso que en los últimos años no ha habido un periodo muy favorable para el tipo de estrategias que estamos viendo, pero sobre todo con el 2022, que fue una gran caída de la renta variable global de alta capitalización, pero son fondos muy balanceados, cada uno aporta algo distinto a la cartera. Y, por ejemplo, no hemos hablado y no me detendré mucho en el JP Morgan Global Select Equity, pero muy pocos fondos han tenido la correlación entre rentabilidad a 10 años y costes más interesante que este producto, y es el típico producto que si podéis acceder a él con clases limpias, la verdad que es un muy, muy buen fondo. Hace datos anualizados, pues rentabilidad de 14,08, pero no me quedo con 5 años, no, es que a 10 años también la rentabilidad ha sido muy buena, y dentro de la categoría de este tipo de fondos que busca renta variable global, pero de muy, muy alta calidad, es decir, que intentan descorrelacionarse de los índices, separarse un poco de los índices por seleccionar y concentrarse en pocas compañías de muy, muy alta calidad, esta ha sido una de las estrategias que quizás mejor lo ha hecho. Guinness destaca mucho por su control de la volatilidad, es una cartera totalmente distinta a lo que vemos en la ponderación
de los grandes índices, sobre todo las 10 primeras posiciones, comparadas con las 10 primeras posiciones del índice, vemos tanto por ponderación, por nombres muy distintos, y ese control de la volatilidad lo ha destacado muchísimo. JP Morgan sí tiene nombres, lo vamos a ver aquí en el solapamiento, acá abajo, más arriba, en el solapamiento de posiciones, sí tiene nombres más conocidos dentro de las primeras posiciones, Microsoft y demás, pero sí es cierto que ya va mucho concentrado en esa calidad. Vale, de esta cartera, poco más que decir. Pensemos, si tiene 300.000 euros al 5%, estaríamos hablando que en estos 5 años, estaríamos hablando de que nos acercaríamos a un escenario muy positivo, extremadamente positivo, nos acercaríamos a los 400.000 euros, en un escenario más normalito nos acercaríamos cerca de los 350.000. Evidentemente puede haber periodos de caída, pero es que sí, podría haberlos, pero no estamos en una cartera que el histórico nos diga eso, y no podríamos asumir que en 5 años anualizados tendríamos una rentabilidad muy, muy distinta de lo que había en el pasado. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder, pero para eso tiene los 200.000 que tiene en el fondo de emergencia, que también podrían servir de anclaje en el caso de que no se utilicen, y para eso también tiene la otra parte de la cartera que vamos a ver. Una de las cosas que plantea esta vecina, y tiene mucho sentido, es decir, oye, ¿en cuánto tiempo me gastaría esto? Es decir, estamos hablando de 51 años, 56, más o menos sería el periodo donde esta cartera empezaría a consumirse. Bueno, el objetivo es llegar a los 67 con esa cartera de esos ingresos, con la pensión y esta persona no trabajar. Pues por lo que más o menos me imagino el coste de la vida en España, cuando hay casa pagada, no hay deuda, no hay hipotecas, y si disminuyen realmente los gastos relacionados por los hijos, creo que esa cartera, como está configurada, debería valer de sobra para llegar hasta la jubilación, incluso teniendo una vida que puedas gastar un poquito más. Vamos a ver la segunda cartera. La segunda cartera sí me genera más cambios o que me genera más ideas. Vamos a ver esa segunda cartera. ¿Por qué os lo digo? Os la vuelvo a contar. El MSCI World, un 30%, el DWS Euro Ultra Short Fit Setting con un 20%, Grupama Tresorería un 20%, Brandes European Value un 5%, Dunas Valor Flexible un 5%, Fidelity Global Technology un 5%, Fan Smith un 5%, Copernic Global All Cap un 5% y el Invesco Physical Gold un 5%. ¿Qué ideas me vienen a la mente cuando veo esta cartera? Primero, os recuerdo que para añadir oro a vuestras carteras no siempre tenéis que añadir ETCs. Oye, si hay alguien que no se siente cómodo con un ETC o quiere aprovechar las ventajas de hacer traspasos para diferir la tributación, sobre todo para las personas que tengan horizontes temporales de casi 17 años, es el horizonte temporal de esta cartera, quizás una de las cosas que puedo hacer es no añadir de forma directa este tipo de activos vía ETC, sino añadirlo a través de cualquiera de los productos multiactivos que añadan oro en cartera, le das un porcentaje y tendrías el porcentaje similar dentro de las carteras. Esa es la primera reflexión que me viene. La segunda reflexión que me viene, estamos hablando de que en activos a muy, muy corto plazo de renta fija y que van a tener una expectativa de rentabilidad muy baja y que no batan a la inflación, tenemos casi el 40% de la cartera. Y me parece mucho. Sinceramente, me parece muchísimo para una cartera con un horizonte temporal tan alto y me parece mucho para una cartera que ya tiene, es decir, no representa el core de los ingresos, ni hay riesgo ahora mismo real de que tenga que utilizarse. Ahora a lo que me refiero, bueno, Luis, pero entonces le estás diciendo a esta persona que abandone su perfil de riesgo y demás. Volvamos a pensar en una persona que tiene 8 años invirtiendo en fondos, conocimientos le ha dedicado y tiene tiempo, tiene más del 55% de su patrimonio en activos con muy poca volatilidad o casi nula, y la rentabilidad que tiene a corto plazo y la rentabilidad que busca es no está arriesgando esos 500.000 euros que tiene en la otra cartera. Y esta cartera está pensada para que nos dure y nos llegue para cubrir a partir de los 67 años, cuando tendríamos además dos ingresos: la pensión de esta persona más la pensión por incapacidad, piso pagado y todo lo que hemos visto. Entonces creo que el mayor riesgo que pueda haber, yo entiendo esta cartera y este perfil, es, oye, yo no quiero asumir
excesiva volatilidad, porque mi riesgo es que esto caiga mucho cuando yo necesite el dinero. Y a esta parte la puedo llegar a entender. Puedo llegar a entender de decir, oye, yo lo que no quiero es llegar a los 67 años, que justo me pille una caída del 40% de renta variable y yo tener que tirar en ese momento de esa cartera. Pero es que nos quedan todavía 17 años para eso. Entonces, creo que todavía tenemos tiempo para, faltando, imaginaros que a partir de los 60, ir bajando cada año un 2-3% el peso de renta variable. ¿Cuál es el peso actual de esta cartera? Para que quizás no lo había comentado al principio. Estamos hablando de una cartera de 50% acciones, 20% renta variable y 23% activos equivalentes al efectivo a muy corto plazo. Entonces, creo que si me dijeras, esta es la cartera a 1 año o 2 años antes de empezar a consumirse, te lo compro y te digo, vale, esta es una cartera que puedo llegar a entender tenemos todavía el potencial de las acciones, pero estamos cubriendo buena parte de las posibles retiradas que puedo hacer cada año con la parte que tenemos en efectivo y con la parte que tenemos en las obligaciones. Pero guardar en efectivo un 23% y un 20% que la renta fija es de muy corto plazo, aquí lo vamos a ver, aquí no sale, pero luego lo veríamos, la renta fija que tiene también es de muy, muy corto plazo. No lo acabo de ver, no lo acabo de ver en la cartera. Eso sí, la cartera es preciosa en cuanto a métricas, es decir, rentabilidades a 5 años del 8%, máxima caída en un año de un 5,80%, el peor periodo a 5 años sería de 5,70% de rentabilidad anualizada, una descorrelación bastante alta, entre todos los productos, volatilidad del 7,72%, otra cartera donde la rentabilidad es superior a la rentabilidad pasada, es superior a la volatilidad asumida, alfa de 5,79, pues bueno, sí, estamos hablando de una cartera que yo no digo que esté mal, es decir, no digo que, bueno, una cartera que sea, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero creo que ese riesgo que está sintiendo nuestra vecina se puede modificar teniendo activos muy descorrelacionados dentro de la cartera, y que cada uno aporte algo, pero sin tener que tener el 40% de la cartera en activos que vamos a tener una rentabilidad similar a la de la inflación. Entonces, ¿qué activos nos pueden o qué clases de activos nos pueden descorrelacionar dentro de una cartera que siga esperando esa rentabilidad? A todos nos viene a la mente, cuando decimos esto, vamos a meter oro. Vamos a meter renta fija, pero de forma distinta, quizás no este tipo de estrategia de renta fija, sino fondos más diversificados de renta fija. Pero es que dentro de la renta variable se puede descorrelacionar mucho. Y una de las sorpresas que llevan las personas es que hay categorías dentro de la renta variable que tienen rendimientos muy decentes, con volatilidades muy controladas y que aportan una descorrelación muy alta. Vamos a pensar uno del que, sobre todo, Moclano habla mucho en cartera, que es la utilización de fondos en infraestructuras. Por ejemplo, aquí os voy a enseñar el FTG ClearBridge Infrastructure Value Fund, ¿vale? Este fondo fue lanzado, vamos a verlo por aquí por años, en 2017, y la peor caída desde 2017 ha sido un 4,72 y un menos 4,46. Pero es que si nos vamos a uno de los mejores para mí fondos dentro de esta categoría, el Wellington Enduring Assets, pues es que nos vamos y por años la rentabilidad ha sido, los dos peores años ha sido 2022 con 1,81 y 2018 con un 1,71, pero la rentabilidad anualizada ha sido el 7,31 a 10 años. Pero no es que estemos buscando estas rentabilidades, es que a 5 años la máxima caída fue de un 16%, una volatilidad del 12%. Y si miramos la correlación que tiene con el resto de renta variable de global, es bajísima, muy, muy baja para seguir siendo compañías en las que se está invirtiendo. Y para eso le proponía una cartera, algo así, con un poco de cambios. Vamos a mantener la estructura de que el MSCI World indexado te pese un 30%, vamos a sustituir toda la parte que tiene en esos 40% de activos cuasi monetarios, podríamos llamarla así, por una distribución de productos que nos ofrezcan algo distinto. Entonces, ese 40% lo vamos a trasladar a un 15%, un fondo puro de renta fija, pero renta fija muy diversificada.
el fondo por antonomasia casi cuando alguien le habla de renta fija, el PIMCO GIS Income Euro Hedged. Un 15% vamos a dársela a eso. Vamos a darle también un peso importante a un fondo que tiene mucha renta fija diversificada, pero es multiactivos, el Trojan. Vamos a darle otro 15%. Y vamos a aumentar el peso en una estrategia que ella ya tenía en cartera, creo recordar, vamos a verlo aquí, en el peso. Sí, ella tenía el Dunas Valor Flexible, un 5%, pues si tienes un poco esa expectativa de buscar otros que te descorrelacionen, vamos a meter también al Dunas Valor Flexible y subirle el peso al 10%. Luego, esta cartera lo que hace bien es buscar añadir donde la cartera cojea. Por ejemplo, el Brandes European Value, ¿qué nos cubre? El segmento de medianas y pequeñas empresas Value de Europa, que el índice, el MSCI World, no tiene en consideración y no tiene muy, muy poquito de ella. ¿Vale? Vamos a añadir el Kempen Global Small Caps. Eso es mi propuesta, que pues aquí cada uno hace lo que quiera, para buscar ese fondo especializado en pequeñas compañías y tener un poquito, con un 5%. Estos fondos que vamos a decir, el Fidelity Global Technology, un 5% también. El fondo de infraestructuras que os hablé, cualquiera de los dos, con un 5%. Mantener el Copernic Global All Cap, porque es un fondo muy diversificado de renta variable a nivel global, pero también diversificado en cuanto a capitalizaciones y estilo de compañías. Y vamos a añadirle ese 5% de mercados emergentes de la estrategia de Robeco. Pues la foto nos queda tenemos una cartera muy descorrelacionada, es decir, los fondos que más correlación tienen, pues bueno, es cuando tienes el MSCI World y el Fidelity Global Technology. Ahora mismo el MSCI World tiene mucho peso en tecnología. Entonces, si le añadimos una estrategia tecnológica, aumentamos esa correlación. Otra de las estrategias sería aquí no ponderar tanto tecnología porque ya la tendríamos en el MSCI World y quizás buscar algún otro sector que se nos esté escapando que no tenga tanto peso si queremos ser conservadores. Cambiar este Fidelity Global Technology por algún fondo de salud, la AB International Healthcare, el Bellevue MedTech, el Polar Healthcare Opportunities, cualquiera de esos podría ser una alternativa o quizás darle más peso al sector financiero, el Polar Capital Global Insurance o cualquiera de esas estrategias que puedan descorrelacionarnos un poco de lo que tenemos de renta variable. Por ejemplo, un fondo del sector salud no tendría sentido si añadiésemos un fondo de renta variable global como Sailor. Como hemos visto, aquí Fan Smith de esta cartera ha desaparecido porque es que no me aportaba excesivamente. No me aportaba algo que dijeras, bueno, voy a descorrelacionar muchísimo a esta cartera y voy a intentar obtenerlo. No significa que fuera mal fondo, simplemente que en la configuración actual creo que era un fondo que si lo quitamos tampoco iba a pasar nada para aumentar el objetivo de descorrelación y de tener algo distinto, disminución de la volatilidad. ¿Vale? ¿Volatilidad de esta cartera? Sí, nos vamos a una volatilidad de 10,74, ratio de Sharpe de 0,53, alfa de 5,13, rentabilidad anualizada 9,69 el mejor periodo, 5,89 el peor periodo, peor caída un 8,16, ¿vale? Y tendríamos una cartera, ya os digo, muy, muy descorrelacionada con fondos con más de 10 años de antigüedad, casi todos, no juraría que, excepto la estrategia esta de Kempen, que creo que está desde 2018, todos los fondos tienen más de 10 años y, pues, bueno, y el de infraestructuras también. Pero el de infraestructura simulé pero podría haber simulado, por ejemplo, creo que hay uno de BlackRock Global Listed Infrastructure, también está este de Wellington que os hablé, hay varios de WWS, también hay otro, no sé, el de M&G Global Infraestructuras tampoco lo he mirado más, pero me acuerdo que M&G se dejó muchísimo dinero promocionando esa estrategia. Entonces estamos hablando de una cartera a 15 años. Una cartera a 15 años, imaginaros que nos ponemos en el peor de los casos, rentabilidades medias del 7%. Del 7% a 15 años, pues claro, aquí tiene más de 400.000 euros. Pues yo creo que le iría sin tocar mucho y sin pasar demasiados sustos, tendría esa pata bastante cubierta. Que llegue una caída fuerte dentro de la renta variable, ¿con qué activos podría aportar más? Pues es que tiene todo ese core del PIMCO GIS Income, de Trojan, de Dunas, para ir haciendo aportaciones. Pero yo no haría aportaciones, por ejemplo, si es que cae mucho el Fidelity Global Technology. En todo caso, aportaría el core de la cartera. ¿Y cuál es el core de la cartera? El MSCI World. Iría
ante caídas fuertes del MSCI World, sustituiría esos activos que tengo en Dunas y los pasaría al MSCI World haciendo esas aportaciones, ¿vale? Que el MSCI World recupera y vuelve a tener mucha rentabilidad, pues ya puedo ver cómo balancear y quizás quitarme algún fondo sectorial para volver a construir ese peso de las carteras. Y a partir de que quizás nos queden 3, 4 años para la jubilación, lo que tendríamos que empezar a retirar serían las clases de activos que más volatilidad añadan a las carteras o ir buscando más ese peso. Y quizás no es quitando fondos, es quizás variando mucho los pesos. Pero es que no es que pasemos el fondo de infraestructuras de un 5 a un 1%, no, eso no tiene sentido. Lo que tendría sentido aquí es ir sustituyendo, ir quitando piezas poco a poco e ir pasando a fondos que sin renunciar a una rentabilidad positiva, sí al menos nos cubran o tengan sus objetivos la cobertura de la volatilidad, que es el mayor riesgo que tenemos en esos periodos donde ya que lo que queremos es consumir nuestro capital. Espero que os haya gustado el caso. Os digo, un caso muy, muy interesante para mí, muy inspirador, de alguien que le ha dedicado muchas horas y en 20 años ha acumulado un patrimonio, y su pareja también, teniendo 2 hijos, de 800.000 euros. Parece poco, no, parece poco no, disculpad, parece irreal, pero es que casi sale una tasa de ahorro superior a casi más de 27.000 euros mensuales. Mensuales no, ya lo diré, anuales. O sea, ahora me he desconcentrado grabando. Esto es mucho dinero y no es que haya caído del cielo, seguro que es fruto de muchas horas y mucho trabajo. Ojalá muchísimos de los que emprendamos podamos hablar de que en 20 años tengamos una situación financiera así y que le ha permitido luego de muchos años decidir, oye, voy a dejar de trabajar y en 5 años voy a disfrutar de ese patrimonio que he creado. Para terminar, os traigo el artículo Pura Independencia de Morgan Housel. Dice así: una fórmula sencilla para una vida agradable es tener independencia más propósito. El propósito es diferente para cada persona. A veces es la familia, a veces la comunidad, la religión, el trabajo, lo que sea. Pero la independencia es algo más universal. Nuestro deseo de ser independientes, ¿por qué lo queremos? ¿Qué nos impide lograrlo? ¿Y por qué algunas personas sabotean su capacidad para lograrlo? Es una historia común en todas las culturas y generaciones. Os cuento una historia de paternidad. Mi hijo siempre ha sido tímido, dolorosamente tímido. A veces es adorable, a veces mi esposa y yo nos preocupamos. Los maestros de preescolar se dieron por vencidos en su intento de lograr que participara en las actividades grupales. Se sentaba solo en un rincón a ver jugar a otros niños. Un año no quiso pedir dulces porque la idea de tocar la puerta a un extraño podía hacerlo llorar. Una vez casi, no logramos pasar el control de seguridad de un aeropuerto porque se negó a decirle a la gente su edad. Tenía 8 años. Pero confiábamos en que mejoraría y como la mayoría de los niños, lo ha hecho. La semana pasada estábamos en una piscina y me preguntó si podía ir a comprar helado. Le dije que sí, pero que tenía que hacerlo él solo. Tenía que pedirlo él mismo, darle el dinero, recibir el cambio, todo. Yo ni siquiera iba a estar cerca. No puedo hacerlo, dijo. Está bien, no tienes que hacerlo. Hizo una pausa. ¿Pero aún puedo conseguir el helado? Sí, pero tendrás que hacerlo tú mismo, le dije. Otra pausa. ¿Qué pasa si me meto en problemas? Preguntó. ¿Para qué? ¿Qué pasa si me dicen que no porque soy un niño? No lo harán, pero incluso si lo hacen, está bien, dije, no tendrás problemas. Podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza. Tenía muchas ganas de hacerlo. No lo sé, dijo. Tengo mucho miedo. No puedo hacerlo. Es difícil para un padre querer, por un lado, colmar de protección y ayuda a los hijos, y por otro, saber lo importante que es enseñarles a ser independientes. Enseñarles probablemente no sea la palabra correcta, porque uno sabe que ellos lo descubrirán por sí solos. A veces, la mayor ayuda que se obtiene con la asistencia que se les niega. Mi hijo se marchó. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. Unos minutos después regresó absolutamente radiante con un bol de helado. Esta historia puede parecer benigna para otros padres, incluso extraña si estás acostumbrado a ver un niño sociable, pero en el contexto de su pasado es difícil describir su impacto. Estaba muy orgulloso de sí mismo. Si hubiera estado con él y lo hubiera llevado de la mano durante todo el proceso, el helado le habría proporcionado un pequeño impulso de felicidad. Cuando lo hizo por su cuenta con un sentido de independencia, las recompensas psicológicas fueron increíbles. Te diré la moraleja. Si estás acostumbrado a que te ayuden, supervisen, manden o dicten y de repente experimentas la gloria de la independencia, la sensación es sensacional. Hacer algo que en tus propios términos puede resultar mejor que hacer exactamente lo mismo cuando alguien más está mirándote por encima del hombro diciéndote qué hacer, guiándote. Y eso es tan cierto para los adultos como para los niños que toman helado. La independencia es el mejor objetivo financiero para la mayoría de las personas,
Pero no solo financiera, es moral, cultural e intelectual. Es uno de los niveles más altos que se pueden alcanzar en la vida. Solo hay un éxito, decía el poeta Christopher Morley, poder vivir la vida a tu manera. Derek Sivers una vez lo expresó de otra manera. Toda miseria proviene de la dependencia. Si no dependieras de los ingresos, de las personas, de la tecnología, serías verdaderamente libre. La única manera de ser profundamente feliz es romper con todas las dependencias. Por eso, la independencia financiera, intelectual y moral es uno de los objetivos más elevados que puedes alcanzar y desear. Aquí hay algunas cosas de las que he pensado con respecto a la independencia. Número 1. La independencia es la única manera de reconocer la individualidad. Leí recientemente esta gran cita de uno de los primeros empleados de Amazon. Jeff Bezos dijo muchas veces que queríamos que Amazon fuera un lugar donde los constructores pudieran construir. Necesitábamos eliminar la comunicación, no fomentarla. La idea es que si quieres que algo sea grandioso, no puedes tener un grupo de personas que te digan constantemente qué estás haciendo mal y por qué eso no coincide con sus propios objetivos. No es porque esas personas puedan estar equivocadas, sino porque pueden estar jugando un juego diferente al tuyo. En los negocios, las finanzas y la vida cotidiana, una gran decisión para mí puede ser una terrible decisión para ti y viceversa. Si todos tuviéramos los mismos objetivos, la misma dinámica familiar y las mismas personalidades, podríamos convertir las finanzas en una ciencia exacta y decir, así es como todos deberían ahorrar e invertir. Pero no es así. La diferencia en cómo tú y yo queremos vivir nuestras vidas podría ser nuestra propia definición de éxito, puede ser de 16 kilómetros de ancho. Un agricultor de patatas y un gestor de fondos de cobertura pueden ser igualmente felices, pero al mismo tiempo se miran como si fueran de otro planeta. Muchos errores financieros se deben a decisiones que serían correctas para otras personas, pero incorrectas para ti. Son las más peligrosas, porque las personas inteligentes que te rodean dicen, eso funcionó para mí, cambió mi vida, tú también deberías hacerlo. Aquí hay otra cosa que leí recientemente. Las ideas son peligrosas, pero el hombre para quien son menos peligrosas es el hombre de ideas. Conoce las ideas y se mueve entre ellas como un domador de leones. Las ideas son peligrosas, pero el hombre para quien son más peligrosas es el hombre sin ideas. El hombre sin ideas encontrará que la primera idea que le viene a la cabeza, como el vino a la cabeza, vale, lo vuelvo a repetir. El hombre sin ideas encontrará en esa primera idea que le sube a la cabeza como el efecto del vino a la cabeza de un astemio. Si no tienes una opinión clara sobre el tipo de vida que quieres vivir, quién eres, qué deseas, qué te hace feliz y qué no, es probable que quieras imitar a la persona visualmente más atractiva que encuentres. A menudo a la persona con la casa más grande, el auto más rápido o la ropa más elegante. Puede que eso funcione, puede que no. Por eso es vital reflexionar constantemente sobre quién quieres ser, qué tipo de vida quieres vivir y preguntarte si estás en un camino independiente o persiguiendo el sueño de otra persona. La independencia en pensamiento, filosofía, moral y cultural es tan importante como la independencia financiera. Charlie Munger una vez enumeró las 3 reglas prácticas del éxito. No vendas algo que no comprarías. Trabaja para gente que admiras. Asóciate con gente que te agrada. Es tan simple. He visto a muchas personas alcanzar cierto nivel de independencia financiera para luego verse arrastradas a un nuevo tipo de dependencia, la cultura de su tribu. Se logra la libertad financiera, pero es reemplazada por la adulación a un nuevo jefe o una adhesión ciega a puntos de vista tribales con los que en el fondo uno puede estar en desacuerdo. Es una forma única de pobreza. En lugar de tener que trabajar para ganar dinero, estás en deuda con la necesidad de pensar de una determinada manera. Una vez escuché una buena prueba de fuego. Si puedo predecir tus opiniones sobre un tema al escuchar tus opiniones sobre otro tema no relacionado, no estás pensando de manera independiente. Ejemplo, si tus opiniones sobre la inmigración permiten que alguien prediga con precisión tus opiniones sobre el aborto y el control de armas, es muy probablemente que no estás pensando de manera independiente. Hay muchas versiones diferentes de esto. El vendedor que no cree en sus productos, el trabajador que secretamente piensa que su jefe está loco, el empleado que no soporta a su cliente mejor pagado, el votante que asiente mientras hace una mueca por dentro. Hay una diferencia entre la necesidad práctica de aceptar diferentes puntos de vista y pretender estar de acuerdo con diferentes puntos de vista, especialmente si lo haces solo para ganar más dinero. El inversor Ed Torp dijo una vez, es mucho menos estresante ser independiente y uno nunca es independiente cuando está involucrado en una gran estructura con clientes poderosos. Menos estrés es un buen punto. Es mentalmente agotador pretender ser alguien que no eres. Es parte de la razón por la que tantas personas esperan con ansia la jubilación. Puede ser la primera vez en su vida profesional en la que pueden ser realmente ellos mismos. La independencia financiera es fácil de alcanzar. Ya no dependes de los demás para obtener ingresos.
La independencia intelectual y moral tiene más matices, pero no tenerla es una forma particular de estar endeudados. Cuando eres independiente, sientes menos ganas de impresionar a extraños, lo que puede suponer un enorme coste financiero y psicológico. Hablamos de formas ocultas de deuda. ¿Cuánto de lo que ocurre en nuestra economía moderna se hace únicamente por razones de señalización? Es imposible cuantificarlo, pero lo reconocemos cuando lo vemos. Y realizar una acción para impresionar a otras personas es una forma directa de dependencia. Se produce de muchas maneras diferentes. La señalización física, ropa, coches, casas, joyas. La búsqueda de influencia, desesperada por conseguir participación en las redes sociales. La señalización tribal, batallas políticas, superioridad de estatus, calcomanías de parachoques en las elecciones, señalización moral, todo es nosotros contra ellos. Cada una de ellas trata de medir tu propio valor a través de las opiniones de los demás. A veces es directo, tu patrimonio neto frente al mío, y otras veces es más sutil, te gusto. La persona que está desesperada por la atención y la aceptación de un grupo de desconocidos no se diferencia en nada de la persona que mendiga dinero en la calle. Lo más extraño de todo este esfuerzo es lo fácil que resulta sobreestimar lo mucho que los demás piensan en ti. Nadie piensa tanto en ti como tú. Están demasiado ocupados pensando en sí mismos como para que estén pensando en ti. Incluso cuando la gente piensa en ti, a menudo lo hace simplemente para contextualizar su propia vida. Cuando alguien te mira y piensa, me gusta su jersey, lo que en realidad puede estar pensando es, ese jersey me quedaría bien. Una vez llamé a esto la paradoja del hombre en el coche. Cuando ves a alguien conduciendo un coche bonito, rara vez piensas, vaya, ese conductor es genial. Lo que piensas es, si yo condujera ese coche, la gente pensaría que soy genial. ¿Veis la ironía? Cuando eres verdaderamente independiente, te liberas de esta carga absurda. Puede ser un gran alivio cuando lo haces. Solo cuando dejas de preocuparte por lo que los extraños puedan pensar de ti, te das cuenta de cuánto esfuerzo pudiste haber puesto antes de su validación. Pero permítame señalar algo igualmente importante. La independencia no significa que no te importen lo que piensan los demás de ti. Significa que decides estratégicamente a quién quieres llamar la atención. Necesito el amor y la admiración de mi esposa, mis hijos y mis padres. Disfruto de la presencia y la camaradería de unos 5 amigos. Quiero fomentar las relaciones con un pequeño grupo de personas a las que admiro en mi ámbito profesional. Pero puedes ver cómo ese embudo continúa reduciéndose a partir de ahí. Cuando eliges bien, de forma independiente, a quién quieres incluir en tu pequeño círculo de vida, las acciones que emprendes, el trabajo que persigues o incluso los valores que tienes pueden cambiar por completo. En lugar de intentar apaciguar a todo el mundo, que es una tontería y que es imposible, elige la vida que quieres vivir y centra tu atención en un grupo más pequeño de personas cuyo amor y cuyo apoyo deseas profundamente. Es lo opuesto a cuanto los líderes empresariales y los políticos buscan el apoyo en las masas. Por un lado, puedes decir que están haciendo algo que les permite conseguir lo que quieren, el poder. Por otro lado, ¿cuán independiente eres si las palabras que dices y las acciones que realizas están dictadas por las creencias de un grupo de personas que nunca has conocido? Un punto relacionado con esto es la lealtad hacia quienes se merecen algo maravilloso. La familia, los amigos genuinos, las empresas a las que respetas y admiras profundamente. Puede ser muy satisfactorio ofrecer tu lealtad a alguien que la merece, pero es algo poco común. Y solo cuando eres independiente puedes ser honesto acerca de si estás siendo lo suficientemente leal o si estás apegado a la atención y al dinero de personas a las que en secreto no admiras. La independencia financiera no significa dejar de trabajar. Esta idea está relacionada con la anterior. La independencia financiera es una meta maravillosa, pero lograrla no significa necesariamente que dejes de trabajar, sino que tú eliges el trabajo que haces, cuándo lo haces, durante cuánto tiempo y con quién lo haces. Quienes se jubilan anticipadamente tienden a provenir de uno de los dos grupos. Odiaban su trabajo pero seguían haciéndolo para ganar todo el dinero que pudieran. Disfrutaban de su trabajo pero lo dejaron cuando tuvieron suficiente dinero. Cada uno tiene sus propias ideas, pero ambas parecen ser situaciones en las que el dinero controla sus decisiones. La ironía es que algunas personas que creen que son económicamente independientes en realidad dependen completamente del dinero, tanto que pasan sus días haciendo cosas que preferirían no hacer porque el dinero les dice que deben hacerlas. En lugar de usar el dinero como una herramienta, el dinero los usó a ellos. Ser independiente no significa que no tengas que rendirle cuentas a nadie. Te vuelves responsable ante ti mismo y ese es el momento en el que a menudo das lo mejor de ti. Estudia a cualquier gran creador, científico, artista, empresario, y descubrirás que tienen un impulso independiente. No trabajaban para complacer a un jefe o ganar un sueldo. Estaban impulsados únicamente por su propia curiosidad y sus propias expectativas. Cuando trabajas para satisfacer las expectativas de otra persona, el camino de menor resistencia es hacer el mínimo esfuerzo requerido, o peor aún, dar la apariencia de esfuerzo sin ser realmente productivo. Creo que casi todo el mundo es creativo,
pero a menudo resulta difícil sacar la luz de la creatividad cuando lo haces para otra persona. En mi profesión, escribir para uno mismo es divertido y se nota. Escribir para otras personas es trabajo y se nota. Uno hace su mejor trabajo cuando lo hace en sus propios términos. Apuesto a que esto se aplica a la mayoría de campos y en realidad a la mayor parte de la vida. Jolín, me gustaría y me encantaría haber escrito esto, sobre todo esta última parte, este del 5 y el 6, porque si un día tuviera que sentarme y explicarle a mi familia, a los seres cercanos, a mí mismo, por qué he tomado esta decisión, me gustaría haberlo explicado con esta claridad. Es decir, yo no emprendí o no he creado salud financiera para haceros felices a vosotros y mejorar vuestra salud financiera. Lo hice porque era lo que yo necesitaba, por mi propia curiosidad, por mis propias expectativas, porque sentía que estaba viviendo una vida que sí, que generaba ingresos, pero yo no mejoraba nada intelectualmente. Donde tenía la aprobación y el cariño de muchas personas que me veían como un referente, pero yo no estaba orgulloso de mí. Por ejemplo, de los dos grupos sí, ganaba suficiente dinero, pero no para jubilarme, pero necesitaba en ese punto, no sé, buscar algo distinto. Al final vivimos una sola vida y no siempre tenemos que ir por el camino que tenemos todos diseñados. A veces hay que decir, pues voy a probar el otro camino. ¿Te estás más solo? Sí, pero a la vez es más ilusionante lo que quizás viene por delante, que cuando ya sabes la vida tradicional a dónde te va a llevar y a dónde nos va a llevar. Muchas veces llegarás a ese sitio con muchos papelitos y con mucho dinero, pero quizás no con la felicidad que estabas buscando. Disculpar esta introspección personal, pero ha sido un artículo que solo había leído la primera parte antes de grabar el podcast, no había llegado hasta el final realmente, y mira, me ha emocionado llegar hasta el final y compartirlo con vosotros, y espero que os haya hecho reflexionar algo y quizás o que os haya servido, y el día que estés teniendo, hoy yo lo grabo un 28 de febrero de 2025, pero quizás tú lo escuchas en marzo, en noviembre, en diciembre, te haga reflexionar y te haga ser mejor persona, pero sobre todo mejor persona contigo mismo, que es al único que le tienes que rendir cuentas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí, a esta vecina por su email. Me empecé emocionándome con el email de una vecina y termino emocionándome con el blog de un escritor que ni siquiera seguramente conoceré en su vida ni entenderé por qué ha escrito esto tan bonito, pero eso es así, es lo que te encuentras cuando intentas todos los días aprender algo nuevo y cuando te expones a leer y aprender de los demás. Nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.